amigos de ABC Radio, de Radio Aventureros, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa bastante padre, ya que tenemos a un invitado muy interesante y un buen amigo mío, se llama Esteban. Hola Esteban. Hola Itan, ¿cómo estás? Muy bien. Y a nuestra maestra, la conozco, que se llama Jimena. Hola Jimena. Hola. Y a mi compañero Fernando, siempre está aquí. Hola. Eso, En Fernando. realidad me van a entrevistar a mí. Perdón, estoy nervioso, pero lo que pasa es que hace tiempo que no había a mi buen amigo Esteban. Y bueno, ¿por qué está nervioso? Porque vamos a platicar acerca del gusto por escribir y por crear una novela, y cuando, por ejemplo, escribir una historia. Y hoy tenemos como invitada, como ya dije, a Jimena. Y bueno, empezamos con la pregunta. Esteban, ¿cuántos años tienes? Pues yo tengo ya 14 años. Uh-huh. Pues, y llevo. No, pues sí, tengo 14 años. ¿Y hace cuánto llevas yendo aquí a Niños Escritores? Pues, calculando bien los años que llevo ahí y viendo que. Y viendo la gravedad de mi voz en ese tiempo, antes hablaba como Mickey Mouse. Puedo decirte que llevo 7 años allá, porque comencé cuando tenía 7. Y Jimena, por favor, platíquenos, la maestra Jimena, ¿qué es Niños Escritores? Pues es una escuela que se forma con grupos pequeños para ejercitar, creo que sería una buena palabra, Sí. La escritura en estas jóvenes generaciones. Ejercitar, ok. Sí, que va desde, como los 8 años más o menos, hasta yo tengo una alumna de 19 ya. ¿Usted iba a Niños Escritores? ¿Usted iba a Niños Escritores? No, yo soy más grande. Yo tengo 28 años, entonces, y la escuela va a cumplir 10. Entonces, sí, pues, los números ya ahí no dan. ¿Pero qué? ¿Cómo llegué? Sí, ¿cómo llegó? Pues la maestra anterior, que era Mariana, se me fue su apellido, me creyó que yo era una buena heredera para esta misión, y pues yo fui muy gustosa porque si hubiera algo que me interesaba. Justo en ese tiempo de mi vida quería dar clases, pero yo soy dramaturga y era un poco raro dar clases de dramaturgia porque era muy joven, pero aquí encontré así mi lugar. Excelente. ¿Cuándo y por qué surgió la idea de crear el taller de niños escritores? Pues justamente pues fue hace 10 años, como una manera de proveer la cultura y la escritura entre los más pequeños. Y bueno, la pregunta completa era cuándo y por qué, ¿no? Uh-huh. Y también para tratar de ser como un motivante a que los niños pudieran escribir, porque como verán, pues nuestro sistema educativo está bastante mal, entonces pues está mejor esta alternativa. Tener eso, una alternativa y poder motivar a los más pequeños, a los más jóvenes o a los jóvenes en general que puedan escribir, que tengan su creatividad y que no tenga que ser en la escuela y bueno, también de una manera más didáctica. Didáctica, sí. Pues suena muy bien. Creo que solo agregaría que Roxana Erdmann es la fundadora de esta gran empresa de escritura. Qué padre. Y por ejemplo, ¿cuál es la importancia de que existan talleres así? Pues creo que Esteban podría hablar un poco más de eso, pero creo que encontrar un lugar donde te encuentras a otros con el mismo interés que tú es bastante liberador, ¿no? ¿O cómo le dirías? Pues sí, totalmente. Por ejemplo, la manera es una cosa, como diría bien mi compañera Jimena, mi profesora Jimena, es más bien eso, es como una red social, es como vas a tu página de Facebook, pero esta vez sí socializas. Entonces vas a la escuela y te encuentras con gente que va a tener gustos similares, actitudes similares y motivantes similares con los que vas a poder socializar. Es una manera de juntarte con gente de muchísimos espacios, puedes juntarte con gente de escuelas privadas, escuelas públicas, homeschooling, ¿no? Como yo. Sí, homeschooling. Y pues también es una manera, como dijimos hace rato, de ser una alternativa para los niños de el sistema educativo que está fatal. Sí. Ya, perdón, ya sé que replico mucho con eso, no, pero está perfecto, pero justamente es una manera de hacer que estas personas que, por ejemplo, no sé, en muchos casos sufren de bullying o no tienen amigos, puedan juntarse con gente como similar a ellos, tener como
una comunidad Sí, y también comunidades. poder estudiar lo que ellos quieren sin tener que estar basados en el pésimo sistema educativo. Ujú. Ah, oye, se ve que te gusta mucho este programa, Este proyecto, proyecto, por así sí, decirlo. este taller, Platícanos una anécdota padre que hayas vivido ahí, algo, pues, algo feliz, algo gracioso, feliz, alguna algo historia. gracioso, algo triste, bueno, de preferencia feliz. Porque yo Oh, recuerdo vaya. cuando iba contigo, era muy gracioso todo, muy alegre. Oh, vaya, pues tenemos muchas anécdotas. Sí, tenemos tal vez demasiadas anécdotas. Wow. Han habido demasiados personajes de mis compañeros con la gente en la que yo he estado. Inclusive ahora, en los dos cursos a los que voy, que es el de niños y el de jóvenes, hay una cantidad de personas y hay una cantidad de historias que tienes ahí. Como por ejemplo en la clase de jóvenes cuentan mucho sus chismes, ¿no? Pero en lo personal es como hay tanta variedad de historias que, espérate, tengo que encontrar alguna que sea lo suficientemente interesante para no aburrirlos. Pues una vez sucedió de que en la anterior sucursal sí, sucursal de la escuela de niños escritores estaba al lado de una clase de baile. En nuestra clase de niños escritores la mayoría de las personas escuchan básicamente o rock o metal. Entonces nos molestaba un poco, fue hace mucho tiempo, yo tenía unos 8 años, que en la clase de al lado escucharan y bailaran a cada rato Felices los Cuatro. Entonces les mandamos varias cartas amenazándolos de que si no paraban la música íbamos a llamar a un dinosaurio y se los iban a comer. Okay. Y era una carta de casi 14 hojas en la que les decíamos amablemente de que parara la música. La cosa no continuó y nos estuvimos peleando durante bastante tiempo hasta que la gran profesora Roxana paró la situación de una manera muy amable, sacándonos de ahí y poniéndonos en otro lado. Wow. Qué buena Ok, historia. buena historia. Bueno, por Y- ejemplo, ¿qué experiencia tú como alumno has tenido, pero qué beneficios más bien has visto en tus compañeros y en ti, en tu vida personal? ¿Has cambiado o has mejorado? Algo que dices niños escritores me ayudó a esto. Ok, O aprendí esto aquí. pues obviamente para uno de los beneficios más grandes es que aprendí a mejorar mi escritura. Sí. Aprendí No. gramática y ortográficamente, pues mejoré bastante, pero eso como que no les importa mucho. A mí me sirve para molestar a mis compañeros cuando hablan en WhatsApp y ponen Q en vez de G, Sí. pero también te puede hacer una persona muy amargada, entonces es como amigo enemigo. Más bien lo que he encontrado es como poder encontrar un espacio liberador en el que encuentres gente con tus mismos gustos Ujú. y también pues no sé, he encontrado muy buenos amigos como Ethan y he encontrado pues en algunos casos Gente. sí, gente, ajá. Entonces, en lo social me ayudó muchísimo. Yo era una persona con muchísimas inseguridades, me daba miedo absolutamente todo. Y esto ayudó a que me pudiera socializar más. Entonces, Wow. pues estuvo chido en eso. Qué padre. Qué padre. ¿Y por qué es importante escribir? Bueno, ahorita que escuchaba a Esteban, em, quería decir antes otra cosa, Ok, si me lo ok, permiten. Claro, claro. Que también algo que yo veo muy padre que se forma en los grupos de niños escritores es que empiezan a ser entre ellos sus primeros lectores y sus primeros fans, quizá. Y entonces que alguien te conozca lo que escribes y que empiece a formarte una identidad de cómo escribes cuando apenas tienes 14 años, creo que está increíble, porque es sentirte segura, seguro en algo que es de por sí tan solitario, ¿no? Entonces creo que eso Sí. está muy bonito. Y la pregunta me la repites, por favor. Sí. Soy un poco ¿Por qué es dispersa. importante escribir? Ay, porque o sea, creo que todos aquí podríamos decir nuestra impresión al respecto. Pues escribir creo que es una manera de entender, o sea, escribir significa perpetuar un poco de la vida, de lo que opinamos, de lo que vemos en el papel. Y entonces creo que eso ayuda a entenderlo y a formar un pasado. Digo, en el caso de escribir un diario, lo pienso, ¿no?
formar un pasado mucho más entendible. O sea, que tú puedas regresar y ver lo que escribiste antes y entender algo, o tranquilizarte porque ya lo entiendes mejor o porque lo sigues sin entender, pero entonces hay alguien del pasado que eres tú que te acompaña, no sé. Son como pequeños viajes en el tiempo que creo que está bueno integrar. Y en el caso de narrar para alguien más, pues la comunicación escrita a mí me encanta, digo, por eso estoy aquí. Y creo que es fantástico a través de un papel y de algo que escribes, llegar a alguien más y transmitirle cosas, generarle pensamientos. Y eso me gusta mucho. Sí. Sí. Bueno, Y por ejemplo, ¿qué consejos podrías darle a nuestros radioescuchas que les gusta escribir? O si les gustaría escribir, que tú has aprendido en el taller. Un consejo que, por ejemplo, Ok. si vas a poner un personaje, que no haga esto antes de esto o algo así. Pues otra vez hay muchos consejos. Esencialmente, una de las cosas más importantes, y creo que esa tú la sabes bastante bien, es que puedan tener una estructura. Es muy difícil llegar a eso cuando escribes, pero llegar a que tienes que saber que vas a llegar a algún lado y tener plan y no tener tan bien planeado lo que vas a hacer, pero saber lo que vas a hacer. Por ejemplo, bien puedes hacer una historia en la que suceden más de 1000 cosas y pones más de 1000 de referencias. Puedes poner una historia de patatas saladas y princesas matando bebés, pero lo que tienes que saber es que esa historia tiene que tener algún sentido, tiene que ir a algún lado. También nunca pongas acciones, nunca vayas a hacer cosas como lo del chicle en el mantel. El chicle en el mantel es cuando pones una cosa en tu escrito y que no va a tener nada de relevancia. Entonces, como relleno. ajá, no pongas relleno, no seas Naruto. No, eso no. Mira, ¿y cómo los contactamos? ¿Qué deben hacer nuestros amigos que quieran integrarse al taller? Pues tenemos redes sociales, tenemos Facebook y Twitter. En Facebook está como Escuela de Niños Escritores. Ok. Y en Twitter, @miniescritores. ¿Y dónde se ubican? Estamos en la biblioteca IBI, que está por Miscuac, en la calle de Goya, número 54. ¿Es libre el taller? ¿Cualquiera puede entrar? Cualquiera puede, la primera clase es gratis y ya después la prueba. muestra. Ajá. Vamos a ver. Y ya después Y ya hay una. para quienes nos gusta escribir, pero no podemos ir al taller, ¿qué nos sugiere? ¿Qué podemos hacer en casa? ¿Jueguitos o bolitas o una actividad? Tiene una parte de Híjole, no sé. Pues que escriban mucho, que se compren muchos cuadernos que sean solo para escribir y que tengan plumas favoritas. Y creo que eso es un gran consejo. Y de los ejercicios y demás, pues no sé, digo, a mí se me llevo uno diferente cada sábado desde hace 3 años, pero ahorita no se me ocurre uno así al aire, como al aire. O sea, como disfrutarlo, ¿no? Sí. Quererlo, sí. Ah, Ajá, sí. creo que tengo una idea. Sí. Si ustedes, por ejemplo, no sé, tienes un grupo de amigos y a los otros les gusta escribir por alguna razón, invítalos a tu casa. Hay un juego bastante divertido que pueden hacer que se llama Cadáver Exquisito. Cada uno escribe un pedazo de una historia en la hoja y luego la doblan y el otro la tiene que continuar sin saber lo que escribió el otro. Y puede salir un sinsentido hermoso, o puede salir algo que resulta algo bastante bueno. Y pues te puedes divertir bastante haciendo. Creo que lo hicimos en una clase, ¿no? Sí, lo hicimos en una clase y salió muy mal. Sí, sí, Ouch. un caos. Bueno, y por ejemplo, repite su nombre si me olvido, entre maestra y Jimena. Jimena. Bueno, Jimena, ¿cómo Jimena detectar a un niño que tiene un interés o una capacidad como para escribir historias y hacer historias? Pues creo que es fácil porque creo que en algún momento de la vida los niños que nos ponemos a escribir, bueno, porque yo fui una, empiezas a llenar cuadernos, ¿no? Y justo lo que acabo de decir, empiezas a escoger y a llenar de letras cualquier cosa que te encuentras ocasionalmente. Entonces creo que, o sea, lo que sí es importante decir es que un niño que escribe no necesariamente es que de grande vaya a ser escritor. Escribir sirve para un montón de cosas, te dediques a lo que te dediques. Ajá. Y entonces creo que hay que, o sea, que a los papás que de repente dicen, no, va a ser escritor, va a estudiar letras, pues no, puede
tener una de esas carreras que a ellos les van a gustar, pero no dejar de escribir por eso. Sí, Entonces, sí, eso sí, es sí. muy ¿Y importante. se imaginó usted siendo tallerista? De esto no, porque creo que no sabía que existía. Pero cuando, te digo, cuando me lo propusieron fue muy mágico, y fue súper oportuno. Y llevo casi 3 años encargada del grupo de ¿Y adolescentes. Y ¿Qué es estoy lo muy que más feliz. le gusta? De el taller. Sí, del Del taller. taller. O bueno, de lo que es estar en el taller. Lo que más me ha gustado hasta ahora es ver cómo se va formando esa tribu casi. Tribu, sí. De- Ese club. Sí, ese club, que además es súper abierto y que si llega alguien lo reciben. Todo eso que decían del bullying aquí no Recuerdo existe. eso. Sí. Bueno, Entonces- y una pregunta a ti, Esteban. ¿Desde cuándo te gusta escribir y qué cosas te gustan escribir? Ok, ¿Qué esa es una cosas? pregunta difícil. A mí, en lo personal, me empezó a gustar escribir cuando aprendí a escribir. Ok. Pero, o sea, no escribía así como diría Jimena, no llenaba cuadernos ni nada, solamente hacía dibujos para acompañar escritos, Tus ¿no? letritas en un papel. Ajá. Pero sí, desde que aprendí a escribir a los 6 años, ahí sí me tardé mucho en aprender, pero Y, bueno. y, por ejemplo, de pequeño, ¿qué te gustaba escribir y ahora de grande o antes? ¿Qué cosas te gustan escribir? ¿Qué O, por ejemplo, género? una historia que hayas hecho ahí en el Ejemplo, taller. de He-Man, por ejemplo. esa es No, una bueno, muy buena pero- historia. No, pero eso es una referencia y casi Pero y tienes casi todos nunca los- uso a Pero He-Man. tiene toda la estructura de una historia, tiene su comienzo, su clímax, tiene todo. Sí. De hecho, creo que no ha cambiado mucho mis gustos en lo que he hecho. A mí siempre me gusta hacer cosas que en un inicio digas esto no tiene sentido y poder desarrollarlo para que tenga algo de sentido. Como lo de la patata con alas o el doctor Juan Lagla, pero eso es otra cosa. Spam. No. Pero también últimamente cuando entré a la clase de jóvenes descubrí que también, bueno, sí, eso, que no solamente hay que dar sin sentidos, que era lo que yo creía que era chido cuando era chiquito, decía, guau, 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 esto no tiene nada de sentido. Y no tenía nada de sentido, pero es mejor estructurar. A mí lo que me gusta es hacer personajes, pero no muchos me salen bien. Pocos así como que Vas como puliendo a veces. Ajá. Y siempre me gusta como regresar al pasado y poder rebotear o remakear. ¿Por mis qué historias. pasó algo? Porque pasó algo o me dieron ideas para continuar. Hubo o sea. una clase donde era así, ¿no? O sea, en una imagen con unos monstruos, ¿no? ¿Por qué los monstruos están viendo algo así? Sí. Y justamente eso era, que tenemos que ir a como Recreando. recrear qué había pasado antes para esta situación. También Bueno. son los ejercicios que dan en las clases, ¿no? Como Sí. intenta hacer una historia, pero con esto o sin esto. Exacto, es un reto. Y poner- Es entonces, un reto. y seguimos aquí conversando con la maestra Jimena M. Vázquez y con Esteban, que es alumno del taller de niños escritores, aquí en ABC Radio 760 AM. Ahora, ¿cómo pueden las familias incentivar el amor a la escritura Ujú. desde bebés? Pues. Y la lectura también, porque casi Sí, que se la van de lectura mano. también. Pues creo que el paso número 1 sería que les cuenten cuentos. Cuenta. Creo que la oralidad es la madre de la escritura, ¿no? Antes de aprender a escribir, tú ya te puedes saber un montón de cuentos e inventar un montón de cuentos. Entonces creo que desde ahí empieza. Ya luego vienen los libros, ¿no? Tenemos todos estos casos de los niños, las niñas que quieren que les compren más libros y los papás, espérame tantito, es que te lees 2 libros, sí, Es espérate. mi caso, de hecho, yo soy un Fernando devorador libros. Ustedes Amo entienden leer. de eso. Utilizando el picante. Sí. Justamente a mí también yo aprendí a escribir así de repente, pero más bien con películas. Veía las películas y decía, oye, esto me gusta y las juntaba con otras cosas, pero como que les quitaba su identidad. Como no quiero que Woody sea Woody, creo que sea un astronauta, no sé, algo por el Claro. estilo. ¿Quieres que sea vos, Woody? Imagínate. Te acabo de dar la siguiente idea para la siguiente película de Toy Story. Exacto. Y por ejemplo, Esteban, ¿cómo creas una historia? Eso es muy complicado. Pero déjame pensar. Pues Jimena sabe más que yo porque ella hace teatro, pero voy a tratar de darte una respuesta.
Lo que tienes que hacer para hacer una historia, en primer lugar, es tener una idea. Tienes que tener, por ejemplo, no sé, algo que deba ser contado y que digas, esto lo tengo que contar. Una idea así lo suficientemente interesante. Por ejemplo, esto ya no es contenido para niños, pero voy a decir una idea que dijo Mariana una vez, Jimena, perdón, y de que un psicópata convence a una persona de que se suicide. Bueno, eso si lo desarrollas puede salir algo bastante bien. Ya O puede sean salir. adolescentes los niños. Sí. Sí, recuerdo aquellos tiempos. Y por ejemplo, Sí. una pregunta un poco Pero más. también luego. Sí. No, perdón. No, Pero continúa. luego tienes que tener paciencia y tienes que ser fiel a tu historia. Tienes que irla desarrollando lo suficiente. Luego tienes que empezar a estructurar a tus personajes. Toma consejos de lo que sea, inspiración de lo que estés viendo en la calle, y si tienes una idea sobre tu historia, anótala de inmediato porque luego se te olvida, como a mí. Y siempre, nunca dudes en continuarla. Luego obviamente tienes que seguir como estructuras, pero depende también de cada quien y depende de la estructura, y si quieres seguir el camino del héroe o quieres seguir la estructura de 3 actos, todo depende. Okay. Y por ejemplo, ¿cómo ves, usted ya una pregunta bastante con los dos, cómo ven a México en el sentido de la escritura? Porque parece que en México en el sentido es un ejemplo de la gente, de la obesidad infantil estamos muy mal, o de otras cosas estamos muy bien. ¿Cómo ven a México en el sentido de la escritura y de la lectura? ¿Y qué opinan y qué al respecto creen que se podría hacer? Miren, en parte no creo que haya no creo que haya un incentivo, al menos con las personas que conozco que no están en el taller. No veo como que un atractivo mucho a la escritura, como algo aburrido. Y bueno, también a los chicos de clase alta que les da flojera todo, pero esos son los de clase alta y... bueno, en fin. Okay. No, los que son de clase alta que están viendo esto, no se preocupen, no me refiero a ustedes, me refiero a otros. Al otro, al de al lado. Sí. Entonces, lo que iba a decir era, todo se debe al sistema educativo, que está terriblemente mal, Siempre. que no fomenta la lectura y que de hecho, lo que he notado, por ejemplo, en mi escuela, es que lograron hacer que mis compañeros aborrecieran Los Miserables antes de que ellos incluso leyeran el libro. Eso no solamente es un pecado, es terrible. Si no han leído ese libro, lo tienen que leer, o bueno, no sé, depende también de cada quien, no es un drama, pero también es como lo que hacen las escuelas es que no motivan a los alumnos a leer, y por lo tanto no los motivan a escribir, o como bien dirían las series infantiles también, que cuentan como sistema educativo, como Dora, no te motivan a la creatividad, no motivan a que saques tu demonio interior y lo quieras escribir. Eso no te motivan, porque ellos lo que quieren es que sigas un sistema para acabar siendo un empleado. Una fábrica. Para que acabes en las fábricas y así. No, tampoco es que, o sea, te van a decir justamente, por ejemplo, a mí me lo dijo mi profesora de español, de que voy a morir de hambre. Okay. Ese es el modo en el que te van a mostrar, y yo creo que la culpa es del sistema educativo, por lo que México sí puede ser un ejemplo en la escritura, porque tenemos, por ejemplo, a Octavio Paz, que es premio Nobel. No me acuerdo de quién era el escritor, pero hay un libro mexicano muy bueno que se llama El Principio del Placer. El Popol Vuh. No, el Popol Vuh, aparte, no tendría nada que ver, o sea. Es una buena historia, pero sí. Es una buena historia, pero es como si yo te dijera Jerusalén es... No, Arabia, no. La Meca es un ejemplo en escritura porque escribieron el Corán. Bueno, ¿no? y por ejemplo, ¿qué harían al respecto? Que si tuvieran la oportunidad, ¿qué es lo que podrían hacer? ¿Implementarían en la escuela? ¿Que todas las escuelas fueran niños escritores? No, definitivamente no, porque entonces, ¿dónde estaría la biología, la física y las matemáticas, que son importantes?
Tal Un vez, poco de todo. tal vez sí un poco de todo, pero también es como... ¿Sí? Yo creo que los profesores deberían de fijarse de los hemisferios y hacerle como, ¿sabes? Que el hemisferio y que los hemisferios te ayudan a ver si es creativo o algo así. Y de que más bien le hagan como en la preparatoria o en la universidad desde un inicio y que vean desde lo que les interesa, o sea, los primeros años obviamente todo igual, todo junto, pero luego ya desde la secundaria empezar a ver, pues, decir, a ti te gusta lo creativo, te dejo en lo creativo y a los otros les dejo, bueno, o sea, no está nada mal, otra vez, ambas son necesarias, pero que se motive a los que quieren el arte, motivarlos con el arte, a los que quieren la ciencia, motivarlos con la ciencia, porque si no, los que no quieren lo de la ciencia se van a aburrir y luego los profesores para hacerlo como para Bueno. todos van a aburrir a los otros, entonces... Sí. Es cierto. ¿Y se recomienda utilizar metáforas al escribir? ¿Tú o Mm, tú quieres Yo decir creo que eso? sí, porque la realidad pues ahí está, ya es así, ya la tenemos en bruto. Entonces sí creo que crear una gran metáfora para contar una historia, más que las metáforas como formas retóricas, sino metaforizar la realidad, sí creo que ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Ok, excelente. Y por ejemplo, a 2 minutos. Ya, Bueno, ya ya llevamos, nos queda ya, poco ya, tiempo. 2 minutos. Si no te molesta, Ethan, quisiera hacer la última pregunta. Sí, 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 por supuesto. Claro, gracias. Oh, Dios. ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Tiene que hacerse todos los días, con un diario, un libro? ¿Cómo? Yo diría que el diario no está de más, yo soy partidaria de eso. Pero no creo que deba hacerse todos los días. Yo creo que tampoco todos los días, porque todos los días es completamente imposible. Pero Bueno, siempre tienes que estar pendiente o sea, siempre tienes que tener un espacio para imaginar. Porque la imaginación no te va a dejar, inclusive si tienes 80 años. Veas el caso de Guillermo el Toro. Ahora bien, Eso tiene 80 años, pero ¿qué? no tiene 80, pero, o sea, veas el caso. La imaginación nunca te va a dejar, entonces tienes que siempre estar pendiente a crear, tienes que anotar tus ideas, tus sueños o tus preocupaciones y siempre que puedas escribir. Bueno, ya no. excelente. Bueno, nos Bueno. toca ya despedir. Fue un programa increíble, la verdad. Me encantaría tenerlos otra vez en Muchísimas cabina. gracias, sí. Muchísimas bueno, gracias y te Si toca quieren, hacerla. y si quieren escuchar más programas así, radioescuchas, pueden ver nuestras redes sociales, en parte de Esteban, que es www.radioaventureros.com.mx y así igualito en YouTube todos los sábados 11:30 de la mañana en vivo. Pues bueno, muchísimas gracias Esteban por haber venido y Hasta luego, Jimé, nos escuchamos Jimena, la Bye. próxima próxima semana. Nos Que vemos. les vaya muy bien. Nos vemos.